Me gustaría que fueran conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 3, y vamos a estar exponiendo hoy los primeros 20 versículos. El ministerio de Juan el Bautista. Lucas 3, del 1 al 20, vamos a dar lectura solo los primeros 10 versículos y luego vamos a ir viendo más adelante los próximos 10. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Lucas 3, versículo 1 en adelante. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Todo valle será rellenado, y todo monte y collado rebajado, y lo torcido se hará recto. Y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Por eso decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes se preguntaban diciendo: ¿qué pues haremos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que llevó Juan el Bautista y que nosotros estamos obligados a continuar llevando. Te suplicamos que tú hables a nuestras vidas y que, como bien decía el hermano Roberto, que cuando salgamos de este lugar hoy, salgamos diferentes a como entramos. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos. Es en Cristo Jesús que oramos y damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. Cuando vemos el Evangelio de Lucas, podemos notar que el Evangelio no comienza con una enseñanza moral ni con un llamado inmediato a un cambio de conducta. Comienza con una obra soberana de Dios en la historia. Una obra que fue anunciada, que fue planificada y que fue ejecutada conforme al propósito eterno. Desde el primer capítulo del Evangelio, Lucas quiere que nosotros entendamos que lo que está ocurriendo no es una reacción humana, sino que es la iniciativa soberana de Dios. Y en los capítulos 1 y 2 de Lucas nos presenta un marco teológico del Evangelio. Y lo hace antes de introducirnos a lo que es el ministerio público de Juan y posteriormente de Jesús. Podemos ver en esos primeros 2 capítulos anuncios angelicales. Podemos ver un nacimiento milagroso. Podemos ver también cánticos cargados de teología, promesas antiguas que ahora
encuentran su cumplimiento. Vimos en los pasados 2 domingos, por ejemplo, cómo Zacarías proclamó que Dios había visitado y redimido a un pueblo. María exaltó la gracia soberana de Dios que derriba a los soberbios y exalta a los humildes. Simeón declaró que había visto la salvación preparada por Dios para todos los pueblos. Y todo eso apunta a una verdad central, y es que Dios está cumpliendo su pacto y estableciendo su reino. Sin embargo, vemos que aunque el rey había sido anunciado, el Salvador había nacido, el corazón humano aún necesitaba ser preparado y confrontado. Por eso Lucas no salta directamente al ministerio de Jesús. Antes de que Cristo se manifieste de manera pública, Dios levanta un heraldo, Dios levanta un mensajero, y ese es Juan el Bautista. Ya cuando comenzamos este capítulo 3, que es lo que vamos a estar exponiendo en la mañana de hoy, Lucas nos traslada, por decirlo así, abruptamente de la niñez de Jesús a un escenario histórico y muy concreto. Y como lo hace desde el inicio del Evangelio, Lucas nos sitúa y sitúa a sus lectores en tiempo y espacio. Y si vemos en el primer versículo, vemos que él nos da nombres de emperadores, de gobernantes, de tetrarcas y sumos sacerdotes de ese periodo cuando ocurrió o cuando comenzó su ministerio. Y eso no es un detalle accidental. Lucas quiere que sepamos que la palabra de Dios irrumpe en un mundo que estaba gobernado por poderes políticos y religiosos corruptos, y no lo hace desde los palacios o desde templos, sino que comienza su ministerio con un profeta, Juan el Bautista, desde el desierto. Así que este capítulo 3 introduce el tema que va a dominar esta parte del Evangelio, y es el llamado al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento es el tema central de lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Vamos a ver que Juan no ofrece consuelo sin una confrontación. No ofrece gracia sin una transformación. Su mensaje es un mensaje claro: arrepentíos, arrepentíos, porque Dios está actuando y su reino se acerca. Ahora, ese arrepentimiento del que nos habla Juan y el arrepentimiento que vemos por medio y a través de toda la Escritura no es meramente un arrepentimiento emocional. No es un rito, sino que es una respuesta a la obra de Dios. Es un cambio de mente, es un cambio de corazón, es un cambio de dirección. Y esos cambios van a ser evidenciados, y lo vamos a ver por medio de este texto, por frutos visibles. Y este llamado que hace Juan por medio de este texto que vamos a estar estudiando, entonces conecta directamente con los primeros 2 capítulos. Porque el mismo Dios que promete salvación es el mismo Dios que exige una respuesta. El Mesías anunciado en los cánticos que vimos en el primer capítulo no viene solo a consolar a Israel, sino a purificar un pueblo para sí. La gracia del Señor irrumpe en la historia confrontando el pecado. Esa gracia derriba falsas seguridades, incluyendo descendencia religiosa como ellos pensaban. Y esa gracia demanda una fe
una fe que expresa obediencia. Por lo tanto, vemos que Lucas no presenta el arrepentimiento como una obra que nace del hombre, sino como la respuesta necesaria a la iniciativa soberana de Dios. Juan no crea arrepentimiento. Él proclamó el arrepentimiento. Juan no es quien transforma los corazones. Él señaló al que venía después de él, aquel que venía a bautizar en el Espíritu Santo. Así que Juan, o más bien Lucas, en estos primeros 20 versículos, funciona como un puente teológico y redentor. Conecta la promesa con la proclamación del Evangelio, el anuncio con la preparación, el nacimiento del Salvador con la confrontación del pecado. Así que antes de que Cristo sea revelado en poder y majestad, Dios prepara a un pueblo humillado, consciente de su necesidad y un llamado a volverse a Él. Precisamente es el primer punto que quiero que veamos en el texto. Y es que Dios prepara a su pueblo llamándolo al arrepentimiento. Versículos 2 al 3 dice la palabra del Señor. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Es importante que nosotros entendamos que Juan no aparece por iniciativa propia. O sea, no fue que Juan una mañana se levantó con el único deseo de ir y predicar. Dice la palabra que vino palabra de Dios a Juan. De hecho, si vemos los profetas del Antiguo Testamento, ellos comenzaron de igual forma. En Jeremías, por ejemplo, 1:4 dice, y vino a mí palabra del Señor, a Jeremías, vino palabra del Señor. De igual forma, por ejemplo, Ezequiel 1:3 dice, la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel. Y allí vino sobre él la mano del Señor. Mis hermanos, el verdadero ministerio nace del llamado de Dios. No es solamente del deseo humano, nace del llamado de Dios. Por eso la Escritura en Hebreos 5:4 dice, nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. Ahora, ¿cuál es ese mensaje que Juan el Bautista, siendo llamado y habiendo venido palabra de Dios sobre él, tenía que dar? ¿Qué es lo que se necesitaba exponer? ¿Qué es lo que él tenía que predicar? Lo que no tenía que predicar era sobre entretenimiento. Lo que no tenía que predicar era sobre prosperidad. El mensaje era un mensaje claro. El mensaje y la predicación de Juan, que es la misma predicación que nosotros tenemos que dar continuidad, es una predicación al arrepentimiento para el perdón de pecados. Un texto que el hermano Rosalí usa mucho y que va completamente acorde con esto. Isaías 55:6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cerca. Pero miren el versículo 7. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Pero tiene que haber un cambio de dirección, tiene que haber arrepentimiento. Ezequiel 18:30, la palabra del Señor dice, por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta, declara el Señor Dios. Arrepentíos y apartaos de vuestras transgresiones,
para que la iniquidad no os sea piedra de tropiezo. Entendamos algo, mis hermanos y amigos que estás aquí. Arrepentirse no es meramente sentirse mal por algo que hice. No, arrepentirse es un cambio de dirección, es un cambio de corazón, es un cambio de conducta. La palabra del Señor dice en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado, ¿qué? No prosperará. Pero el que lo confiesa, y no solamente lo confiesa, el que lo confiesa y se aparta de él, ese hallará misericordia. Y Lucas cita entonces al profeta Isaías en el capítulo 40 y dice, preparad el camino del Señor. Los comentaristas bíblicos como Hendrickson, R.C. Sproul y otros explican las imágenes que utiliza aquí Lucas en los capítulos 4 al 6, que son de hecho imágenes profundamente espirituales. Dice el versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Preparad esos corazones de aquellos que van a estar escuchando. Haced derechas sus sendas. Dice, todo valle será rellenado. Y la realidad es que cuando yo leí eso, yo no entendía. Tuve que recurrir a gente, eruditos, comentaristas, para poder entender. Cuando el texto dice, todo valle será rellenado, a lo que se refiere es que todo pecado debe ser confesado. Y todo monte y collado rebajado, todo orgullo debe humillarse. Lo torcido será recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Vidas que deben alinearse con Dios. Y toda carne entonces verá la salvación de Dios. Podemos ver que Dios no está llamando a una reforma externa, a un cambio externo, para lo que puedan decir o no las personas que me ven. Dios está llamando a una transformación interna. El arrepentimiento, mis hermanos, no es un maquillaje religioso. El arrepentimiento es una cirugía espiritual. Por eso el salmista podía decir en el Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora, ¿cuál era el propósito de ese mensaje de Juan acerca del arrepentimiento? ¿Cuál era ese propósito? Bueno, el propósito no era condenar. ¿Y por qué podemos estar seguros de que el propósito no era condenar? Bueno, porque ya todos nacemos condenados. Todos nacemos en pecado. El mundo está condenado desde que el hombre decidió desobedecer a Dios. Hemos sido condenados. Pero la proclamación de este mensaje del arrepentimiento por parte de Juan era para salvación del hombre. Salvación, porque precisamente estaba condenado y sigue condenado. El texto dice que toda carne verá la salvación de Dios. Mis hermanos, desde Abraham, de hecho lo estamos estudiando en Génesis, desde Abraham Dios había prometido bendecir a todas las naciones. Génesis 12:3. Y ahora en este contexto de Lucas 3, esa promesa está a punto de cumplirse en Cristo. Isaías 52:10 dice, todos los confines de la tierra verán la salvación del Señor. Todos los confines. ¿Significa eso que todos los hombres, todos los humanos se van a salvar? ¿Sabe qué? Lamentablemente no. Lo que eso significa es que de toda tribu, lengua y nación, del norte, sureste y oeste, van a haber hombres y mujeres que se van a salvar por la gracia
misericordia de Dios. Por tanto, preparad el camino. La preparación del camino comienza con un corazón humilde, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, dice la palabra del Señor. Así que lo que hizo Juan el Bautista, y así lo presentó, siendo humilde, con humildad, pero sin negociar la verdad, fue eso. Y miren si Juan era humilde, un hombre con un corazón que agradaba al Señor, que en un momento dado él dijo, ¿saben qué? Yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. En un momento dado dijo, ¿saben qué? Se supone que él crezca para que yo mengüe. Porque la gente en un momento dado, y lo vamos a ver más adelante, comenzó a pensar que Juan podía ser el Mesías. Y una vez vemos el corazón de Juan, una vez el Espíritu Santo de Dios nos mueve, por ejemplo, al arrepentimiento, que es lo que él predicaba, entonces nos sentimos humillados por el pecado y venimos al arrepentimiento, que es el segundo punto que vamos a ver. Y el arrepentimiento, mis hermanos y amigos que estás aquí, el arrepentimiento verdadero va a producir frutos. Lucas 3, versículo 7 dice, por eso decía, esto es Juan predicando a las multitudes, por eso decía a las multitudes que acudían para que él les bautizara, camada de víboras, en otras versiones dice generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir entre ustedes, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto, ¿qué? Es cortado y echado al fuego. Y las multitudes se preguntaban, ¿qué pues haremos? Juan está confrontando al pueblo con palabras fuertes. Generación, camada de víboras. Pero ¿saben algo? Eso no era un insulto. Eso simplemente era un diagnóstico espiritual, como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, Isaías y Jeremías le decían víboras, serpientes venenosas, áspides, queriéndoles decir que eran malvados, que eran engañadores. Para que las personas reconozcan que necesitan un Salvador, ellos necesitan primero saber por qué necesitan el Salvador. Porque si todo estuviese bien, si todo estuviese marchando correctamente entre la relación hombre-Dios, ¿para qué necesitaríamos un Salvador? Así que lo primero que las personas necesitan saber es cuál es su condición, cuál es su estado, para que puedan entender entonces por qué necesitan a Jesús como único Señor y Salvador de sus vidas. Mis hermanos, pero hemos visto a Juan predicando sobre el arrepentimiento. Hemos visto los profetas del Antiguo Testamento por medio de la Escritura cómo predicaban sobre el arrepentimiento. Ahora, ¿por qué y dónde se perdió ese mensaje? Porque en la mayoría de las iglesias, lamentablemente, hoy el mensaje se reduce a legalismos impuestos por hombres. Porque hay personas que se atreven a pararse en un púlpito a decir que el Señor les dio una nueva revelación en un sueño. Porque hay gente que se para en un púlpito a simplemente contar testimonios de su vida. O mucho peor, a predicar el engaño de la prosperidad.
se han alejado del mensaje de las Escrituras, que es lo único que puede transformar. Y se han convertido ellos en esas víboras peligrosas, llevando un mensaje que no es bíblico. Un mensaje que se aleja del mensaje del arrepentimiento y de la confesión de pecados. ¿Sabe qué? Esto fue lo que predicaron, el arrepentimiento fue lo que predicó y predicaron todos los profetas. El arrepentimiento lo predicó Juan el Bautista, lo predicó Jesús, lo predicó Pedro. Todos los apóstoles predicaron sobre el arrepentimiento. Pero muchas veces ahora se piensa mejor en llenar sillas, en hacer números. Es mejor exponer un mensaje diluido para que las personas no se sientan mal y vengan muchas personas a la iglesia. Y a eso le sumamos el problema de la falsa seguridad religiosa. ¿Sabe qué? Joven, amigo, niño que me escuchas, adulto que me escuchas, la salvación no se hereda. La salvación no se hereda. O sea, no somos salvos porque nuestra familia es salva. Yo no soy salvo porque mi papá o mi mamá son salvos y van a la iglesia. No. La salvación no se hereda. Y ellos decían en el versículo 8, nos da a entender, ellos decían, no, pero si es que nosotros tenemos a Abraham. Como si la salvación dependiera o fuera por linaje. Y Juan le responde con claridad, la fe no se hereda. Dios no salva por linaje, ni por tradición, ni por una cercanía religiosa, sino por una fe genuina. El justo, dice Habacuc 2:4, por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y luego Juan dice algo estremecedor. El hacha, dice el versículo, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. No a las ramas, no a las hojas, pero a la raíz. ¿Por qué? Porque Dios no busca apariencias. Dios no busca una apariencia religiosa, sino un fruto verdadero de arrepentimiento. Dice Mateo 7:19, que un árbol sin fruto, aunque tenga hojas, aunque parezca muy bonito por fuera, está listo para juicio. Entonces, cuando el pueblo es confrontado con su pecado, sucede algo correcto en el corazón de muchos de ellos. Ellos no discuten, ellos no se justifican, sino que se hacen una pregunta muy válida. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Soy un pecador, estoy condenado, ¿y ahora qué? Esa pregunta es la pregunta correcta cuando el arrepentimiento es un arrepentimiento genuino. ¿Qué haré? No sé si recuerdan, o entiendo que sí, el primer sermón de Pedro, luego de que él culmina de exponer ese mismo mensaje que expuso Juan aquí, el mensaje del arrepentimiento, en Hechos 2:37, el pueblo reaccionó de igual manera y dijo, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos, arrepiéntanse de sus pecados. Y Juan continúa exponiendo y respondiendo a los que preguntaban con aplicaciones prácticas, porque el arrepentimiento siempre se va a demostrar en la vida diaria. Santiago 2:17 dice, así también por la fe por sí misma, si no tiene obras, ¿qué? Está muerta. La salvación no es por obras, y eso estamos muy claros en eso. No es que las obras nos van a salvar, pero el que es salvo va a hacer obras. El que es salvo va a hacer obras. Santiago 2:18 dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Respondiendo, el versículo 11 dice, respondiendo él les decía, cuando ellos le preguntaron, ¿qué haremos? Bueno,
El que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en otras palabras, sean generosos. Sean generosos. Compartan con el que no tiene. Y vinieron los más queridos, los recaudadores de impuestos, para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y él le respondió: no exijan más de lo que se os ha ordenado. O sea, sean íntegros, tengan una vida de integridad. Y los soldados, esto es como una fila que hacían, ¿eh? Los más queridos, que eran los que cobraban impuestos, y después los soldados, que abusaban muchas veces de ellos. Le decían los soldados: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: bueno, no extorsionen, ni acusen falsamente, contentaos con vuestro salario. Eso es, o sea, sean justos, hagan justicia y tengan dominio propio. Juan no le dice a ninguno de ellos que abandonen su trabajo, que salgan corriendo de donde están. No, él lo que dice es: allí donde ustedes están, que sus obras muestren la fe y el arrepentimiento que ustedes han tenido, que sea un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento, mis hermanos, no nos saca de este mundo, sino que nos transforma dentro de este mundo. En Romanos 12:2 dice la Escritura: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, aceptable y perfecta. Mis hermanos, una fe que no cambia cómo nosotros tratamos a otros, una fe que no cambia cómo nosotros usamos el dinero, una fe que no cambia cómo nosotros ejercemos la autoridad, no es una fe bíblica. Porque dice la Escritura que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Una fe no cambia a otras personas. La fe, como decíamos, no se hereda. Pero cuando una persona se arrepiente genuinamente de sus pecados, va a demostrar esa fe que ha depositado en el único Señor y Salvador por medio de cómo vive diariamente. Así que el arrepentimiento, como tercer y último punto, nos prepara para encontrarnos con Cristo. Lucas 3, 15 al 20 dice la Escritura: como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan si no sería el Cristo, Juan respondió diciendo: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y el bieldo es un instrumento que lo usan los agricultores. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Y también, con muchas otras exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Vemos aquí que conforme al mensaje que Juan estaba predicando, la gente comenzó a preguntarse si él era el Mesías. Pero Juan respondió con humildad: yo no soy. Yo no soy. Él sabía cuál era su papel, él sabía cuál era su rol. Y su rol no era ocupar el centro. Él sabía que él no era el protagonista, sino que su trabajo era apuntar a aquel que sí lo era y señalar al Salvador. Juan 3, 28 y 30 dice: vosotros mismos, esto es Juan hablando, me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Y el versículo 30 dice: y me es necesario que Él crezca y que yo disminuya. De esa manera se cumplía la profecía del mensajero precursor que vimos en Malaquías 3:1. He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí.
Mis hermanos, Juan sabía exactamente cuál era su trabajo y él no lo tomó con liviandad. Hizo todo para lo que fue llamado. Todo, sin importar el costo. Juan dice, yo los bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo. Juan preparó el camino, pero Cristo era, es y seguirá siendo el único que puede salvar. Él es el poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan. Hebreos 7:25. Juan bautiza externamente, pero Cristo transforma de manera interna. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Cuando Dios transforma por medio del Evangelio, tu vida no seguirá siendo la misma. El pecado que antes te agradaba comienza a ser detestable para ti. Las amistades incluso que tenías comienzan solas a desaparecer, porque ya los intereses no son los mismos. Un corazón transformado lo que quiere ahora es hacer las cosas para agradar a su Señor y comienza a vivir entonces para Él. ¿Y saben algo? Cristo no solo vino a salvar y consolar, también vino a separar el trigo de la cizaña, el trigo de la paja. Porque hay muchos que dicen ser cristianos, pero viven como si Dios no existiera, viven como se les antoja. No se ven frutos de arrepentimiento en sus vidas, no tienen una lucha contra el pecado. Y ojo, porque dice la palabra del Señor que por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Y yo me imagino que usted ha escuchado mucho esto. No, pero yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Bueno, Santiago 2:19 te dice, ¿tú crees en Dios? Bueno, haces bien. Pero luego también dice, también los demonios creen y tiemblan. Así que tomando un dicho que dijo el pastor Miguel Núñez, si crees en Dios, al menos estás cerca de ser demonio. Mínimo. No es creer solamente en Dios, es tener convicción, es vivir conforme a sus estatutos, es vivir conforme a lo que establece el Dios en quien tú dices creer. Y Lucas aclara algo en el versículo 18, es que Juan anunciaba las buenas nuevas de salvación. Mis hermanos, el Evangelio son buenas noticias, porque por medio de ese mensaje que Dios nos envía, Él da un mensaje, Él da un aviso, Él instruye, Él enseña y Él advierte antes del juicio. Ezequiel 33:11 dice la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino que en que el impío se aparte de su camino y viva. El Señor le dice, vuélvanse de sus malos caminos, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en cuanto está cerca. Pero ¿sabe algo, mi hermano? Este mensaje tiene un costo. Versículos 19 y 20. Pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él, por Juan, por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, para Herodes todo lo malo que había hecho no era suficiente. Entonces, añadió además a todas esas una más. Metió preso a Juan. Encerró a Juan en la cárcel. Juan confrontó a Herodes con su pecado. ¿Y qué pasó? Terminó preso. Como muchos profetas antes. Y como muchos hombres y mujeres de Dios
en la historia y hasta el día de hoy, que por proclamar el nombre del Señor y por proclamar el Evangelio son muertos o encerrados. ¿Y eso qué nos enseña? Bueno, nos enseña que la fidelidad a Dios tiene un precio. La fidelidad a Dios tiene un precio. De hecho, Pablo escribió en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Por eso precisamente el Señor dijo, ¿saben qué? En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Así que Juan pierde su libertad, es apresado, pero lo que Juan no pierde fue su integridad. Fue el amor a aquel que le dio el ministerio, al Salvador que había nacido en Belén, pero que había crecido, que estaba a punto de comenzar su ministerio y que en el momento establecido por Dios desde la eternidad iría a morir en la cruz del Calvario para el perdón de pecados. Mis hermanos, seguir al Señor trae oposición. Trae oposición. Pero ¿sabe algo? Siempre vale la pena obedecer a Dios antes que a los hombres. Siempre. Así que hemos podido ver por medio de estos versículos que preparar el camino del Señor no es una emoción momentánea. Es un llamado profundo al arrepentimiento, a una vida transformada, a una fe que produce frutos dignos. Ahora la pregunta sigue siendo hoy la misma. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Yo creo que hoy es un buen día para examinar el corazón a la luz de la palabra. Hoy es un buen día para enderezar caminos. Hoy es un buen día para volvernos al Señor. Que cuando Cristo venga por nosotros, nos encuentre haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Y recordemos algo importantísimo, mis hermanos. Si usted es creyente, recordemos algo. El arrepentimiento no es solamente para los incrédulos. El arrepentimiento es un proceso continuo en la vida del creyente hasta el día de Cristo. Hasta que Él regrese por nosotros, nosotros diariamente vamos a estar en un proceso de santificación y vamos a tener que arrepentirnos diariamente muchas veces, porque muchas veces pecamos contra Él. De hecho, Martín Lutero dijo, y cito, toda la vida de un creyente debe ser una de arrepentimiento. Toda la vida de un creyente debe ser una vida de arrepentimiento. Mis hermanos, no le pasemos la mano al pecado. No nos acostumbremos a él. Tenemos que confesarlo, tenemos que señalarlo, tenemos que exponerlo para poder recibir perdón por ellos. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y eso es para ustedes y para mí, que somos creyentes. Pero para aquel que no lo es, yo le hago la misma pregunta. ¿Qué harás? El mensaje del Evangelio ha sido expuesto. Somos pecadores, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y que se vean frutos en nuestra vida de ese arrepentimiento, que sea un arrepentimiento genuino. Porque ¿sabes qué? El Dios 3 veces santo no tiene manera de relacionarse con el pecado. Ese pecado que hay en tu vida se interpone entre tú y Dios. Y no hay absolutamente nada que tú puedas hacer por tus fuerzas para remediar eso. Eso solamente lo pudo hacer Dios por medio de su Hijo Cristo, en un sacrificio perfecto,
que se llevó a cabo hace cerca de 2000 años atrás en el monte del Gólgota, allá en el Calvario, donde el justo, el inocente, el que no tenía pecado, se entregó a morir de manera voluntaria por los pecadores, que no merecíamos absolutamente nada que no fuera la condenación eterna. Pero por gracia y misericordia del Señor, Él resolvió el problema, entregándose Él mismo en la cruz del Calvario. Y cuando reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados y entendemos que solamente a través de ese sacrificio de Jesús en la cruz podemos obtener perdón, entonces, y solo entonces, podemos ser salvos y tener una relación con Dios. El mensaje tiene que seguir siendo el mismo. Arrepentíos de vuestros pecados. Arrepentíos. Ese mensaje no puede cambiarse y no podemos claudicar. Vamos a tener repercusiones en muchos casos. Pues ¿sabe qué? El Señor en ese momento nos dará las fuerzas por medio del Espíritu Santo, porque por nuestras fuerzas no va a poder ser. Pero por medio del Espíritu Santo Él nos dará las fuerzas para mantenernos firmes y continuar proclamando su palabra. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, Dios eterno, Dios bueno, Padre de misericordia, gracias por tu Hijo Cristo. Gracias por humillarte y hacerte hombre. Gracias por nacer en un humilde pesebre. Pero gracias porque no te quedaste allí, sino que creciste y en el momento preciso, ya estipulado desde la eternidad pasada, fuiste a la cruz del Calvario a morir por nosotros pecadores. Padre, ayúdanos a entender, a nosotros los ya creyentes, que estamos en un proceso de santificación y que el arrepentimiento no quedó en un hecho, sino que continuamente tenemos que seguir buscando tu perdón y buscar parecernos cada día más a tu Hijo Cristo. Mi Dios, pero yo te suplico por aquellos que aún no te conocen y no tienen una relación contigo. Padre, que tú obres en sus corazones, que tú transformes esos corazones de piedra en corazones de carne, que ellos puedan entender que necesitan un Salvador y lo necesitan por su condición pecadora. Que sin ese Salvador que es Cristo Jesús, no tienen manera alguna de acercarse a ti. Padre, crea en ellos esa convicción de pecado y tráelos al arrepentimiento. En Cristo Jesús yo oro estas cosas, te las pido en el nombre y por los méritos de aquel que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén y amén.